Hola, hola, ¿cómo están? Nueva entrega de esta serie de lectura y análisis del libro Quirón y el don de la herida, el símbolo de la resiliencia en astrología. Libro de Alejandro Lodi, más que recomendable. Es para todo público, no es necesario tener conocimientos astrológicos para disfrutarlo. Es más, es una excelente introducción a la astrología para quienes no conozcan. Bueno, ya hemos tenido 3 capítulos de esta serie. Vamos por el cuarto, que va a coincidir con un fragmento del capítulo 4 del libro de Lodi. Capítulo que se llama Quirón en la carta natal. Así que ya nos vamos metiendo bien a fondo con lo que es Quirón en la astrología y específicamente en una carta natal. Quirón en casa, signo y aspecto a planetas. La ubicación de Quirón en una carta natal presenta a la conciencia el desafío que es inherente a su símbolo. Por un lado, nos anuncia la experiencia de la herida que no cierra. Cómo y dónde será reconocida. Pero al mismo tiempo, nos advierte del talento que habrá de brotar de ella. De las potencialidades creativas y los dones de nuestro ser profundo que se abren gracias a atravesar el trance de desdicha. Como ya fue dicho, la metáfora de Quirón congrega dolor y gracia, trauma y resiliencia. Si bien podemos encontrar significados semejantes para Quirón en un signo, en la casa con la que guarda una analogía natural y en aspecto con el planeta que lo rige, por ejemplo, en Capricornio, en casa 10 y en aspecto con Saturno, su indicación por signo difiere, como ocurre con todo planeta de la carta natal, de la de casa y aspecto. Aunque resulten dimensiones en correspondencia, cada una de ellas tiene su peculiaridad. Se parece, pero no es lo mismo. El signo de Quirón sugiere la cualidad con la que se expresa en nuestra vida la capacidad de aceptar el dolor absurdo y la función resiliente de la psique. Ese particular dolor lo compartiremos con todos aquellos que han nacido en la época del tránsito por ese signo. Lo cual, en el caso de Quirón, puede extenderse desde 2 a 8 años. No parece, por lo tanto, algo tan específico y particular, sino un rasgo generacional en el modo de vivir la función quironiana. Entre paréntesis, extrovertido, activo y brioso en Aries, o íntimo, emocional y afectivo en Cáncer, etc. Cierra paréntesis. La posición por signo de Quirón también nos indica qué cualidad energética zodiacal representa un potencial trauma para la persona, exponiéndola a una sensación de déficit o discapacidad para manifestarla. Las dificultades para el contacto con la energía de ese signo y para expresarla con fluidez hacen que esa cualidad resulte convocante para la conciencia y que el destino comprometa a la persona en un aprendizaje constante. A través de la sensación de una incomodidad que no cesa y de inconvenientes que se recrean, Quirón por signo representa un persistente llamado a desarrollar una profunda sabiduría de esa cualidad zodiacal con la que el individuo siente no estar en gracia. Donde sí es apreciable una vivencia más personal
y singular es en la posición de Quirón por casa y por aspecto a planetas, en especial cuando se trata de una conjunción. Mientras que el signo aporta una cualidad a su expresión, la casa en la que se encuentre Quirón en una carta natal promueve hechos concretos para experimentarlo. Indica un área de experiencia en la que tiende a manifestarse de un modo objetivo. Los asuntos de esa casa son el escenario en el que cobra sustancia el desafío quironiano y donde la conciencia experimenta el dolor, la sensación de discapacidad o de pérdida de gracia, tanto como el surgimiento de una dirección no imaginada reveladora de un talento desconocido. Muchas veces los personajes característicos de cada casa, paréntesis, hermanos para la 3, hijos para la 5, pareja para la 7, etc., cierra paréntesis, pueden encarnar tanto el maestro guía como el culpable o la víctima. Es decir, tanto el agente resiliente como aquella figura a la que se identifica como responsable de la situación dolorosa o como aquel que la padece. Bueno, en esta parte ya vamos viendo que es más importante la posición de Quirón por casa y en aspecto a otros planetas que la posición de Quirón en el signo en el que está. La posición en el signo también importa, pero importa más por casa y por aspecto. Salud. Es agua por las dudas. Bueno, continuamos. Una de las características más notables de Quirón por casa es el énfasis de la casa opuesta. A modo de compensación, el peso de la herida en los temas de la casa en la que Quirón está ubicado en una carta natal facilita, de un modo natural e inconsciente, el desarrollo de los temas propios de la casa opuesta. La persona descubre que en los asuntos de esa casa encuentra un encuadre más amplio para su dolor, una perspectiva distinta a su angustia, que no solo hace tolerable la incomodidad de la experiencia que la abruma, sino que la expone a un sentido cada vez más convincente. Este carácter compensador del trauma puede adquirir un grado muy objetivo y elocuente para la persona, tanto que la lleve a un compromiso y a una actividad casi obsesiva en los temas característicos de la casa opuesta a aquella en la que experimenta la herida. En principio, puede parecer una búsqueda promovida por la necesidad de alivio, una mera catarsis o fuga que permita descomprimir una vivencia asfixiante o hacer más tolerable la carga de dolor acumulado. Sin embargo, muchas veces la casa opuesta a aquella en la que se encuentra Quirón en la carta natal aporta las claves fundamentales para la revelación de la resiliencia. Estimula la percepción de una dirección abierta en el trauma experimentado. Sensibiliza a un sentido convocante a partir de aquel evento sufrido. Por su parte, todo planeta de la carta natal en aspecto con Quirón representa una función psíquica vinculada en forma preferencial con la experiencia de dolor y sentido trascendente. El símbolo de ese planeta en aspecto y, en especial, el personaje arquetípicamente asociado con él, están vinculados al desafío quironiano que la persona enfrenta en su vida. Cuando se trata del aspecto de conjunción, la participación de ese planeta en la vivencia de Quirón muchas veces resulta literal. La herida con el padre en el caso de la conjunción con Saturno, o con un maestro sacerdote si se trata de Júpiter.
En verdad, se trata de una afectación recíproca. Por ejemplo, en el caso de Quirón en aspecto con la Luna, el destino sabrá vincular en un sentido u otro al sanador herido con la madre. El mundo familiar y las necesidades emocionales pueden verse atravesadas por la vivencia de la herida injusta, tanto como la expresión del talento resiliente, mostrar atributos de alta calidez afectiva y contenedora. Bueno, más que interesante y clara esta introducción que hace Alejandro Lode a lo que es Quirón en una carta natal. Así que cuando vamos a ver Quirón en una carta, lo primero y más importante que vemos es en qué casa está y en aspectos a qué planetas está. Eso primero, y después vamos al signo. En mi caso, por ejemplo, les voy a contar un poquito de mi caso. Tengo a Quirón en el ascendente y en cuadratura a mi Sol y también en oposición a Júpiter. El ascendente es el principio de la casa 1, tiene que ver con nuestra personalidad en el mundo, con nuestro yo en el mundo, el yo más externo, el que se manifiesta en el mundo. Así que mi herida quironiana está vinculada a eso, a todo eso. Además, está vinculada al Sol, que el Sol es el yo más esencial, el más profundo, el más interno. También el Sol tiene que ver con el propósito que tenemos en la vida. Así que mi herida quironiana también está vinculada a todo esto. Y por último, mi Quirón está vinculado a Júpiter. Júpiter son las ideas, las creencias, el sentido de la vida, nuestras verdades, lo que consideramos que es verdad. Así que, bueno, como verán, es un Quirón bastante intenso que tengo. Es uno de los motivos por los que estoy haciendo esto. No soy un gran conocedor de Quirón, no he leído muchos libros sobre Quirón, pero sí sé que lo he experimentado bastante, por razones obvias. Así que, bueno, primero vemos eso y después vemos el signo. En mi caso, está en el signo de Tauro. El signo de Tauro tiene que ver con el cuerpo, la percepción que tenemos de nuestro cuerpo, tiene que ver con la materialidad, nuestra relación con el mundo material, de los recursos, nuestra relación también con la belleza natural, con la naturaleza, con lo que es valioso, con los valores, con el autoestima. Todo eso es el signo de Tauro, nuestra relación con la abundancia. Tiene mucho que ver el signo de Tauro. Bueno, ahora vamos a dar un primer ejemplo que da Lodi, que es Quirón en casa 1, en Aries o en aspecto con Marte. Permiso, voy a beber un trago de agua. Vamos a ver de qué se trata Quirón cuando está en la casa 1, cuando está en Aries o cuando está en aspecto con Marte. Algunas palabras y conceptos claves que nos tira Lodi, por ejemplo, la personalidad, la apariencia física, las experiencias de destino, el ambiente circundante a nuestro nacimiento, los comienzos, el despliegue de la vida, la impresión o impacto que provocamos en los demás, la expresión corporal, la interacción con el medio, nuestra cara visible al mundo, nuestra sensación de ser alguien
diferenciado del otro. Toda presencia de un planeta en la casa 1 indica un protagonismo relevante en la vida, más aún si está próximo al ascendente. En el caso de Quirón, es el arquetipo del sanador herido el que adquiere ese rol destacado. Por tratarse de la casa 1, es probable que se haga presente en el comienzo de la vida, actualizado en el momento en que algún movimiento significativo de la carta, tránsito, progresión, etc., lo sugiera. La casa 1 tiende a ser explícita y evidente, por lo que la herida, sea física, psíquica, puede resultar visible. Hechos objetivos de la historia personal recrean el mito o al menos lo hacen reconocible. Este grado de objetividad puede resultar casi una llamada compulsiva, sin opciones, a identificarse conscientemente con el arquetipo quironiano, ya sea como portador del trauma o como agente resiliente. Encarnar el arquetipo del sanador herido con conciencia también puede resultar un desafío de Quirón en la casa 12. La diferencia es que en casa 1 se vive como rasgo de personalidad, antes que como clave de trascendencia espiritual. La persona con Quirón en casa 1 se reconoce de un modo natural en aquel al que se le imponen duras pruebas para descubrir luego talentos que brotaron de ellas. Doy fe. A veces polarizado en el sufriente, a veces en el guía sanador. Se identifica con ese personaje hasta el punto de sentir que es la genuina expresión de su ser. Ya que se viva con resignación amarga o con orgullosa sensación de misión, la persona construye su vida en torno a esa imagen de sí misma. Cualquier forma de servicio o de labor profesional con conciencia de servicio resulta un vehículo apropiado para canalizar la resonancia con la herida que no cierra y el talento resiliente contenido en su experiencia. Esa acción quironiana puede desarrollarse en los más diversos campos: artístico, político, educativo, espiritual, etc. Así es, así me he encontrado en mi vida. Polarizado en la víctima, en el sufriente, o en el maestro terapeuta ayudando a sanar a otros. Pero siempre en esa polaridad quironiana. Desde hace mucho tiempo. Y este acto tiene un poco que ver, este acto de transmitir lo que es Quirón, con un intento de ayudar a otros a que sanen su herida o a que tomen conciencia de que algunas heridas no se pueden sanar y que hay que aceptarlas, que lo mejor que se puede hacer es ayudar a otros. Vamos a un ejemplo de alguien muy famoso, muy conocido para los que tenemos ya unas cuantas décadas encima. Historias como las de Michael J. Fox o Isadora Duncan ilustran el protagonismo de Quirón en la primera casa. En pleno desarrollo de su exitosa carrera como actor, a la edad de 30 años, a Fox le diagnostican un temprano Parkinson. 10 años después se ve obligado a abandonar la actuación y asume públicamente su enfermedad. Crea entonces una fundación para ayudar a quienes sufren Parkinson en todo el mundo, desarrollar conciencia y colaborar con las investigaciones de su cura. Por su parte, la historia de Isadora Duncan es la de una herida temprana y persistente: el abandono de su padre.
Ese trauma se recreó luego en diversos hechos trágicos a lo largo de su vida, al mismo tiempo que fue estímulo de un talento resiliente, potente y fecundo que se manifestó a través del arte. Isadora fue creadora y referente de un modo innovador en la danza a escala mundial. El destino de las personas con Quirón en casa 1 manifiesta la experiencia de circunstancias casuales, azarosas e injustas que generan un giro radical en sus vidas, o que truncan una dirección que parecía trazada con solidez. Esto puede derivar en cataclismos existenciales que derrumben toda la construcción de sentido y sumerjan a la persona en la desolación, o en emergencias de visiones trascendentes que orientan a la propia vida hacia comprensiones más sabias e integradoras. Este tipo de sucesos disruptivos que plantean escenarios desconocidos e inesperados es característico, por ejemplo, de casi la totalidad de las historias, en particular de la saga de Fargo, de la producción cinematográfica de los hermanos Ethan y Joel Coen, ambos con Quirón en la primera casa. Es realmente sorprendente, ¿no? Cómo ante un mismo evento uno, como dice Alejandro, se puede sumergir en la desolación, o a partir de ese evento pueden emerger visiones trascendentes para orientar la vida hacia comprensiones más sabias e integradoras. Esto es maravilloso, ¿no? Sabemos de casos de personas que han tenido accidentes graves o bueno, pérdidas económicas millonarias o lo que sea, trágico, terrible, pero que gracias a ello adquieren una visión de la vida muy superior a la que tenían antes del evento trágico. El reflejo en la casa 7, recordemos que estamos hablando de Quirón en la casa 1, por ejemplo. El reflejo en la casa 7 lleva a la persona con Quirón en 1 a prestar particular dedicación al desarrollo de vínculos. Las sociedades con otras personas y las relaciones de pareja adquieren relevancia para sanar las propias heridas o para acompañar las de los demás. El otro, como agente de la resiliencia, cobra máximo sentido en el destino de las personas con Quirón en la primera casa. Solo al abrir el mundo de los vínculos complementarios y significativos, despierta la posibilidad de protagonizar el talento de curar en otro lo que no puede ser curado en uno mismo. En el caso de Quirón en Aries, podría tratarse de la incomodidad para la toma de decisiones y para poner en juego el propio deseo, cierto complejo con la autodeterminación y la agresión, que permite profundizar hasta la raíz común a toda la humanidad. Es un atributo compartido con todos los nacidos en los periodos 1820 a 1828, 1868 a 1876, 1918 a 1926, 1968 a 1976 y los de la actualidad desde 2018 a 2026. Reúne a personalidades tan diversas como por ejemplo Mahatma Gandhi y Marlon Brando. En aspecto con Marte, el sanador herido aparece asociado al arquetipo del guerrero. La sensación de discapacidad atraviesa la vivencia del coraje, la valentía y la fuerza para valerse por uno mismo y dar batalla a las adversidades, junto con la posibilidad de una profunda comprensión de estos atributos, con todas sus contradicciones y ambigüedades, que puede ser ofrecida como servicio a la humanidad. La agresividad necesaria para luchar por la supervivencia y hacer frente a los desafíos, la voluntad para conquistar lo que se ambiciona y el espíritu competitivo
pueden estar marcados por la herida, por una experiencia dolorosa que ha dejado el estigma de carecer de esas condiciones o de no expresarlas con la naturalidad de los demás. Hasta que madure la resiliencia, la persona puede o bien ocultar con vergüenza la discapacidad para confiar en el propio valor, o bien jugarlo en forma temeraria para demostrarse a sí misma y a los demás que el estigma ha sido superado. Esto es muy interesante con la herida quironiana, ¿no? Uno puede sentirse totalmente incapaz en esa función, ¿no? De ese signo, en este caso el de Aries, o al revés, es una sobrecompensación donde somos súper mega arianos para justamente no reconocer que tenemos una herida con lo ariano. Creer que ya la hemos superado. Cuando un guerrero se siente inferior a su rival y, no obstante, lo provoca y desafía, o cuando se sabe herido y por eso exhibe el máximo arrojo, en verdad, se precipita hacia lo que teme y se cumple la profecía oscura. Su rival lo derrota. Tres ejemplos ilustran este último rasgo de las personalidades con Quirón en conjunción con Marte. La película Into the Wild hizo conocida la historia de Christopher McCandless, un joven estadounidense que a los 24 años decide internarse en la soledad de la fría e inhóspita geografía de Alaska para atravesar una experiencia de supervivencia extrema. Quiso poner a prueba su capacidad de proveerse por sí mismo, sin ninguna ayuda externa, de lo necesario para sobrevivir en ese ambiente hostil. Luego de unos meses, es encontrado muerto por inanición. Su carta tiene a Quirón en el grado 27 de Piscis, en conjunción a Marte en el grado 26. Por su parte, Klaus von Stauffenberg fue el oficial alemán que protagonizó el frustrado atentado contra Hitler en 1944, reconocido como Operación Valkyria. Era el encargado de colocar el maletín con explosivos cerca del Führer, pero un imprevisto cambio de ubicaciones en el salón provocó que el intento fallara y von Stauffenberg fue ejecutado. Su carta presenta a Quirón en 27 de Acuario en conjunción a Marte en el grado 20. Finalmente, el múltiple campeón de automovilismo, Ayrton Senna, muere en un accidente en el Gran Premio de San Marino de 1994. Tal como lo refleja el documental Senna, la carrera de ese fin de semana había incluido la muerte de otro piloto en pruebas de clasificación, lo que, sumado a otros motivos, afectó la sensibilidad de Ayrton hasta el punto de que evaluó no participar de la competencia. No obstante, se suma a la largada y sufre el fatal accidente cuyas causas aún no se han podido explicar en forma definitiva. La carta de Senna tiene a Quirón en el grado 29 de Acuario en conjunción con el Marte en el grado 20. Hasta aquí Quirón en la carta natal del libro Quirón y el don de la herida, el símbolo de la resiliencia en astrología de Alejandro Lodi. Si quieren saber más de Quirón, en los otros signos, en las otras casas, aspectos con otros planetas, bueno, ya saben, hay que comprar este libro de la editorial Kier y tendrán esa información. El gran Alejandro Lodi, libro espectacular. Eso ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho el apoyo a este canal que recién está empezando, en el que tenemos muchísimas ganas de seguir compartiendo.
Nos vemos en la próxima.